Bueno, hoy vamos a hablar sobre el parto respetado. Roxy Lopresti, buen día. Hola Dani, ¿cómo va? Otra vez, buen día. Buen Nos día, saludamos sí, tantas sí. veces al día. Pero me encanta escuchar hablar de parto respetado, me parece algo, bueno, tan importante, ¿no? Cómo ha cambiado el paradigma en los últimos tiempos y cómo las mujeres están cada vez más informadas a la hora de ir a los médicos y, bueno, y de pedir lo que ellas creen que corresponde a la hora de parir, ¿no? Claro, y a eso nos vamos a referir cuando hablamos del parto respetado, porque tienen que saber que tienen derechos, tanto cuando estás embarazada, en el momento del parto y en el posparto. Hay una ley que las protege y hablamos también que protege a todo el entorno familiar. Y un dato, como decíamos esta mañana, muy importante durante los anticipos, es el tema de las cesáreas. En la Argentina se realizan el doble de cesáreas de lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Enseguida vamos a ver los números. Y esto también hay que considerarlo, porque muchas veces cuando uno se queda embarazada, obviamente dependiendo de cada caso, pero ya el médico te programa la cesárea. Y esto se tienen que dar un montón de situaciones para que se produzca una cesárea. Y para hablar del tema, nosotros estamos con Jessica Carreño, que es licenciada en obstetricia, coordinadora de Relaca UOPAN, Mendoza, de la Red Latinoamericana del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento. ¿Cómo estás? Bien. Viene acompañada hoy, les tengo que decir. De 5 meses estás embarazada. Empezando el quinto mes. Ajá. Quinto mes. Y bueno, Sí. ¿y cómo la llevas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Muy feliz, muy contenta de... Y hacer de este respetar embarazo. tus derechos. Sí, obviamente. Sí, sabrá ella Vamos el respeto de los derechos. Seguir bueno, trabajando estaría tema. bueno que hagamos una diferenciación con el tema de la semana del parto respetado. Tenés una semana esta y la semana que viene otra también, que es a nivel mundial. ¿Cómo Exacto. Nosotros somos Relaca UOPAN, una red latinoamericana que trabaja por el parto respetado y bueno, junto a la Unión Europea, que sería Asociaciones Europeas del Parto, que es el ENCA, celebramos, o mejor dicho, conmemoramos la Semana Mundial del Parto Respetado en la tercera semana de mayo de cada año, ¿bien? Que sería en la semana que viene, del 19 al 25. En este caso se ha comenzado una semana anterior por determinación acá del Ministerio de Salud de la Argentina, determinó que la semana empezaba ahora el 13. Pero bueno, más allá de eso, nosotros nos manejamos lo que es a nivel mundial, ¿no? Claro, acá lo importante es saber que más allá de que se habla de una semana o de otra, hay derechos y que se tienen que respetar. Exacto. Y nosotros nos tenemos que informar como mujeres también. Exacto, que las actividades de concientización lleguen a las mujeres y a sus familias, ¿no? Más allá de las fechas. Y nosotros también trabajamos un lema por año, que me gustaría decirlo, que el lema de este año es antes, durante y después del nacimiento, hazlo a tu manera. Entonces, para hacerlo a tu manera, justamente lo que decías vos, es conocer nuestros derechos, informarnos y, bueno, ir a hablar con el equipo de salud, conversar estas situaciones. Que no significa enfrentar, ¿no? Exacto, sino conversar, llegar a un diálogo. Hoy tenemos un marco legal muy importante y todo lo que vamos a hablar ahora está basado en la evidencia científica, en las recomendaciones, por ejemplo, de la OMS, para que la mujer tenga una experiencia positiva en el momento del nacimiento de su bebé, ¿no? ¿Querés que veamos cada detalle de esta ley que desde hace varios años que está aquí en Mendoza y sepan ustedes que está esta ley y que tienen sus derechos y se tiene que respetar? Y lo vamos analizando con Jessica. Estar informada y ser considerada persona sana. ¿A qué se refiere esto? Que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico y bueno, justamente por eso habla de la persona sana, ¿no? La persona sana. Estar acompañada en el momento del parto. Esto uno lo tiene que pedir. Exacto. Es un derecho que hace muchos años que está la Ley Nacional 2599 y la de Mendoza, la 8130, que habla justamente que la persona gestante es la que elige la persona que quiere para que esté con ella, ¿no? Muy bien. Ser la protagonista de tu propio embarazo. ¿Eso qué significa? El hablar con el equipo de salud, ¿cuáles son sus deseos? Obviamente que hay un marco y una recomendación médica, ¿no? Claro. Para todo. Pero bueno, llegar al diálogo, porque la verdadera protagonista de ese proceso de parir es la mujer. Claro, ¿bien? Y por ese eso niño justamente, que está por llegar. Exacto. La mujer puede llegar a tener varios embarazos y varias experiencias de parto, pero el niño nace una sola vez. Eso no lo olvidemos. Por eso tiene que ser una experiencia positiva. Bien, vamos con la otra. Estar informada y acompañado durante el trabajo de parto.
el parto y el posparto. Exacto, ¿sí? que lo dijimos recién, pero acá aclaramos que es todo el proceso, ¿no? Hay personas que creen que solamente puedo estar acompañada en el momento del parto. Y no, durante el trabajo parto y en el posparto. Y no Bien. solamente en el parto vaginal, sino en la cesárea. O sea, Porque en la la cesárea ley, creo que la no ley pueden, y ¿no la es cierto? reglamentación en realidad la reglamentación de la ley aclara que puede estar acompañada durante la cesárea. Pero eso actualmente, Ocurre en algunos casos, lugares, no en ¿no? todos. No en todos, lamentablemente. porque es una operación. Estamos hablando que no deja Exacto, de pero ser una más bien operación. tiene que ver con el equipo, ¿no? Con muy bien. el equipo que en realidad tiene que ceder algunas cosas, ¿no? Muy bien. Ser tratada con respeto en todo momento. Y esto va de la mano de la ley de derechos del paciente, ¿no? La confidencialidad, la privacidad. Por eso el tener en cuenta las pautas culturales de esa mujer, porque no todas parimos de la misma manera, o sea, necesitamos tenemos las mismas costumbres. Claro. Entonces, eso también es importante hablarlo, ¿no? Y veamos la otra placa que tiene que ver con esto que decíamos. La tasa ideal de partos con cesárea debería oscilar entre un 10 y un 15%, esto según la Organización Mundial de la Salud, y que depende de cada, de cada persona. Y en la Argentina ronda el 35% de los partos, y te diría un poco más. Exacto. Sobre todo en los efectores privados. Sí, digamos 70-80% lo decimos porque 70-80 es público, es muchísimo. Es público. Es mucho. Exacto. Si bien decimos que el embarazo no es una enfermedad, un proceso fisiológico, también a las personas gestantes obviamente se determina el riesgo, ¿no? Hay mamás que son de bajo riesgo y de alto riesgo, pero siempre las de alto riesgo es un porcentaje menor, ¿no? Mujeres que presentan una diabetes, una hipertensión y que sí van a necesitar una cesárea, porque sabemos que la cesárea es necesaria, salva la vida de la madre y salva la vida del bebé, pero siempre que esté correctamente indicada. Entonces, por eso hablamos del 10 al 15%. Obviamente que hay maternidades que son de alto riesgo y que van a recibir más cantidad de cesáreas, pero un 70, un 80% la verdad que siempre es alarmante y siempre trabajamos en las organizaciones de hablar de este tema, ¿no? Seguro. No solamente de la cesárea innecesaria, sino también de las inducciones innecesarias y de las intervenciones que para acelerar el parto terminan complejizando un proceso fisiológico que dijimos, ¿no? Me encantó. Y como a Daniela le encanta, Sí, me encanta estos este temas, sabemos que querés preguntar, Dani. Sí, claro, me encanta estar escuchando esto y le quiero hacer una consulta a Jessica. Bueno, y contarles también, yo tuve mi primera hija hace 21 años y en su momento me informé y hablé con el médico obstetra y yo le dije que sabía que en el hospital donde yo iba a tener el bebé había una tasa muy alta de cesáreas, pero que yo quería hacer lo posible por tener parto natural. Y él me dijo, vamos a hacer lo posible, y todo el tiempo me fue informando cómo iba mi embarazo y logré tener 2 partos naturales. Pero más allá de esto, siempre me quedó la duda de la episiotomía, ¿no? Que sí, yo no sé si lo voy a decir bien, pero es una incisión quirúrgica que se hace en el perineo, que sé que en algunos países no se hace, y a pesar de que el parto natural, digamos, uno tiene menos dolores que con la cesárea y el posparto es mejor, pero igualmente es una herida que molesta. Exacto, exacto. La episiotomía tiene que ser, no realizarse en forma rutinaria, ¿no? No a todas las mujeres, solamente a las que necesitan ese procedimiento. Lo que pasa es que si las mujeres... necesitan? Y por la posición en la que parimos, ¿no? Muy Una bien. posición antifisiológica. Ya se ha comprobado que la mejor posición para parir es en posición semisentada o sentada, ¿no? Y todavía seguimos pariendo acostadas cuando sabemos que la ley habla de que la mujer puede elegir la posición para el parto. Esto obstaculiza el momento del parto, entonces necesitamos sí o sí la episiotomía. Pero deberíamos poderla evitar, ¿no? Porque después, como dice, la recuperación es más lenta, cuesta más y depende cómo sea el corte que se haya realizado, ¿no? Pero bueno, uno puede pedir, pero si no se dan las condiciones Exacto, tampoco. sí, Claro. exacto. Pero el equipo de salud también tiene que ver no realizarlo en forma rutina, ¿no? Y a la Dani le fue bien, creo, ¿no es cierto, Dani? ¿Te fue? Por lo que di cuenta. Sí, sí, no, a mí súper, porque además en todo momento me informaron que cómo era, pero sí, la episiotomía me dijeron se hace de rutina. Y bueno, claro, estaba la práctica, por eso no sé En si ese ahora ha momento, cambiado, pero la sí. práctica de parir con la, digamos, con boca arriba y con las piernas subidas. Entonces, bueno, uno se le limita la posibilidad de pujar, ¿no? Claro, Exacto. es lo que decían. Exacto. Muy bien. Y no lo chicos. decimos nosotros como organización, lo dice las grandes organizaciones como la OMS, basado en evidencia científica que han probado las posiciones para el parto, ¿no? Claro. Y Pero casi no se hace todas eso, las algo. medidas, claro, y todas las medidas
que a veces aceleran el parto, como es la rotura de bolsa, el poner oxitocina innecesariamente para acelerar los procesos. Ajá. A veces también las cesáreas son a conveniencia del equipo de salud. Pues es un tema muy para debatir, pero bueno. Pero no hay que enfrentarse, ¿no? Hay que buscar, los como derechos. hizo Dani, hablar con el obstetra y si no, cambiar de obstetra. O sea, es cuestión de charlarlo. Sentirse cómodo, exacto, ¿no? Sobre todo en sentirse este, cómodo y sentirse contenida en un proceso proceso tan particular y tan especial como este, ¿no? Bueno, y te deseamos lo mejor con ese bebé que sabemos que es varón. Sí. Así que bueno, felicitaciones, ¿eh? Es todo un proceso también, ¿no? Porque es por fertilización asistida. Sí, ha sido una lucha larga y bueno, es difícil, pero bueno. Acá decirle a las estamos. mujeres que sí se puede, que no hay que bajar los brazos. Y bueno, siempre me emociono que vengo acá, me emociono, pero... Te hago llorar. Pero, ajá, para bien, para que las mujeres se informen y luchen por lo que sueñan. Vamos a hacer una nota sobre fertilización Sí. asistida, que me parece que es muy importante y poco se habla. Exacto. Así que bueno, y te vamos a tener como testimonio, Bueno. Jessy. Te deseo lo mejor de corazón y que sea un lindo parto. Muchas gracias. Espero verte antes. Sí. Esperemos vernos antes. Muchas gracias. Bueno, gracias, mucha suerte. Cambiamos completamente.